Bien, bien, bien. ¿Ya listos para la clase de glaucoma que ustedes hicieron? Sí, dos. Muy bien. Muy bien. Para comenzar, quiero platicarles que hoy, en este mes, no hoy, este mes, el día 12 de marzo, se celebra el Día Mundial del Glaucoma. Y se ha hecho este día para poder hacer conciencia para la prevención de la misma enfermedad. Porque se ha visto que más del 70% de pacientes que tienen glaucoma ahorita no saben que lo tienen. O sea que existe mucha gente que tiene glaucoma y que no se da cuenta. La situación acá es que el glaucoma tiene el nombre de el ladrón de la vista. ¿Ustedes saben por qué? Porque puede ir ocasionando que perdamos la vista progresivamente. Sin que nos demos cuenta. Sí, Hay varios tipos de glaucoma y lo vamos a ver en el curso de las clases, pero la idea es que el glaucoma que más existe es un glaucoma que se llama glaucoma primario ángulo abierto, y este glaucoma es un glaucoma asintomático, es un glaucoma que no tiene síntomas y se va perdiendo conforme va pasando, se va perdiendo el campo de visión conforme va pasando, se va haciendo más grande la enfermedad. Y el campo de visión casi no lo valoramos. Si tú puedes taparte un ojo y poder ver tu mano derecha y tu mano izquierda, este es mi campo de visión, ¿sí? Y hay cierta cantidad de ángulos, que me imagino que lo pusieron en las diapositivas, para poder saber cuál es mi campo de visión, arriba y a los lados, abajo. Y ese campo de visión se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando hasta que el paciente ve por un túnel y el paciente sigue viendo bien. Dice, no, doctor, yo veo bien de frente, veo un 20-20, pero le pasas la mano por un lado y el paciente no ve. Pero él cree que está mirando bien porque está mirando bien de frente y ve bien de cerca también. La situación acá entonces es que llega el momento en donde el campo de visión se cierra totalmente y se acabó, se pierde la visión de manera irreversible. Es por eso que hoy por hoy, el Día Mundial del Glaucoma, que es el día 12 de marzo, pues se hace conciencia para que a nivel mundial se detecte la enfermedad tempranamente. ¿Dudas hasta ahora? Hola. Hola. No, doctor, ninguno. Muy bien. Parece que estoy hablando yo solo. Me gustaría que ustedes platicaran también y que dijeran. Por alguna razón, las diapositivas que me mandaron ahora son las que quería dar la próxima semana, la próxima clase. Así que vamos a comenzar al revés. ¿Está bien? Sí, le mandé las otras dos, pero se las mandé ayer. ¿Se las vuelvo a enviar? Mándamelas otra vez entonces. Voy. Muy bien. Entonces, la idea es que podamos, entonces, estas dos clases, aprender la mayoría de las cosas del glaucoma. Iba a platicarles también que el glaucoma es un daño directo al nervio óptico. A veces dicen las personas, no, ¿sabes qué? Tengo glaucoma porque se aumentó la presión intraocular. Son dos diagnósticos diferentes. La presión intraocular elevada, ¿sí? Es un diagnóstico que hace que se genere el glaucoma. El glaucoma tiene varios factores, que me imagino que los vamos a ver ahorita en las diapositivas. Los factores principales es un factor hereditario, que es un autosómico dominante, y también la presión intraocular elevada. Existe algo también que se llama apoptosis, que es muerte ocular programada, y también existen otros factores como diabetes, alta presión, que pueden causar muerte
de las fibras nerviosas del nervio óptico. Este nervio óptico es el único nervio que podemos ver sin hacer ninguna cirugía, sin hacer ninguna incisión. Se llama nervio óptico y mide 1,5 milímetros y recorre desde la parte posterior del ojo hasta el centro óptico y pasa más de 1 millón de fibras nerviosas por ahí. Cuando estas fibras nerviosas se van muriendo, entonces decimos que tenemos glaucoma. Hay una serie de estudios que tenemos que hacer para poder detectar la enfermedad. Esto quiere decir que cuando llega un paciente a tu consultorio y ves el nervio óptico y tiene características importantes de que el paciente tiene glaucoma, no puedes escribir el diagnóstico como glaucoma. Tienes que escribir el diagnóstico como sospecha de glaucoma hasta no tener los estudios que te confirmen el diagnóstico. Hay pacientes que viven toda la vida con el diagnóstico de glaucoma y nunca se hicieron un campo visual o un OCT de nervio óptico y fibras nerviosas y nunca les confirmaron el diagnóstico. Siempre dijeron, tengo glaucoma. Entonces llegan a su consultorio con 10 tratamientos de glaucoma. Les hace los estudios porque nunca se lo han hecho y los estudios salen bien y les dice, ¿sabes qué? No tienes glaucoma porque tu nervio óptico está sano, tu campo de visión está bien, pero el doctor que te vio hace 10 años y te sigue viendo hasta ahora, te sigue diciendo que tienes glaucoma porque tu nervio óptico tiene características clínicas, o sea, lo que ve el médico de que tienes glaucoma. Pero no lo tiene, porque con el OCT y con el campo de visión, campo visual, pues ya confirmaste de que no tienes ese diagnóstico. Sí ¿me copiaron? Sí, doctor. Muy bien. ¿Me mandaste ya las diapos, jefa de grupo? Sí, ya, doctor. Muy bien. Vamos a ver lo que es fisiología del humor acuoso. Vamos a ver también detección de glaucoma. Vamos a ver medicamentos de glaucoma. Y creo que está ahí, que nos deje un poquito de tiempo para que yo termine archivos, descargar. Permítame un segundito, ya estoy con ustedes. Estoy viendo dónde se nos fueron las descargas.
Jefa de grupo, ¿podrías compartir tu pantalla para que todos veamos Sí, tu doctor. pantalla? Porque yo no puedo descargarlas, perdóname. ¿Cuál diapositiva empiezo? ¿Con el humor acuoso? Empezamos con, no, el diagnóstico. No, no sé. Video. No. ¿Con cuál me dijo, perdón? Diagnóstico. De glaucoma. Sí. Ok. Ok. ¿Cuál es la pantalla? ¿Dónde? Muy bien. ¿Te puedes dar la siguiente diapo? Muy bien. La definición de glaucoma es sencillamente eso. Muerte de fibras nerviosas. Aunque aquí viene una neuropatía óptica crónica progresiva asociada a efectos característicos en el campo de visión, con un deterioro gradual de la cabeza del nervio óptico y pérdida de la capa de fibras nerviosas, y puede o no relacionarse con hipertensión ocular. Acuérdense que estas fibras nerviosas se distribuyen dentro de esa capa que se llama capa de fibras nerviosas de la retina. Y cuando estas fibras nerviosas se mueren, entonces se llama glaucoma y es una pérdida crónica progresiva. Cuando tú tienes un paciente enfrente de glaucoma, es un paciente que siempre va a ser tu paciente. Es un paciente que nunca le vas a poder quitar el estigma de glaucoma. Aún le hagas una cirugía o le pongas todas las gotas, es como cuando un paciente es hipertenso, siempre va a ser hipertenso. Es una enfermedad crónica progresiva. La situación acá es que no nada más la presión intraocular es el causante de esta enfermedad. ¿Puedes pasar a la siguiente diapo? Bueno, antes de esta diapo, ¿alguien podría platicarme de qué se trata? ¿Por qué le pusieron el diagnóstico de glaucoma? ¿Otra? Hola. Treviño González Lisbeth. No sé a qué se refiere, doctor, con la pregunta. ¿A qué se refiere? ¿Qué es glaucoma? ¿De dónde viene la palabra glaucoma? ¿El Gerardo? No, doctor, tampoco. Tampoco. Muy bien. Hay una palabra en griego que se llama glauco, que es blanco. Y justamente cuando el paciente tenía glaucoma o tiene glaucoma por hipertensión ocular, la córnea se vuelve blanca. Llega el momento en donde se hace como una nube, dicen los pacientes, y se pone blanco la pupila, justamente como viene acá en la fotografía. ¿Sí? No nada más la pupila, sino se pone blanco también la córnea. Y entonces el paciente, antes decían, bueno, tiene el ojo blanco, es glaucoma. ¿Sí? Es por eso que le pusieron el diagnóstico así. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente diapositiva, perdón. Existen varios estudios
estos estudios para poder detectar esta enfermedad, que era lo que yo les había platicado al principio, que si no tienes esos estudios realizados, entonces no tienes el diagnóstico seguro de la enfermedad. Uno de ellos es la tomografía de retina, OCT de nervio óptico y fibras nerviosas. Ese es un tomógrafo que es como si fuera un oftalmoscopio, debido a que la inmunología topográfica es un aspecto similar a una fotografía del fondo de ojo. A ver, aquí... ok, ese tipo de tomografía nos mide las medidas del nervio óptico, tanto cuánto mide de diámetro, tanto cuánto mide la excavación de diámetro, y también si ese nervio óptico tiene profundidad o las orillas están más chiquitas que la otra orilla. Estas orillas, que se llaman orillas neuroretinianas, ¿sí?, que está entre la retina y el nervio, estas orillitas también nos pueden ayudar a confirmar si hay diagnóstico o no. ¿Puedes pasar a la siguiente? Si hay glaucoma o no. También este estudio nos mide la cantidad de fibras nerviosas. Esta es la tomografía anterior y la tomografía esta es casi igual, pero esta, la tomografía de coherencia óptica es la más común. La anterior es más cara y lo tienen en los hospitales, pues, principalmente de escuela, porque ahí es la tomografía de Heidelberg, hacen los estudios más acertados. Y esta tomografía de coherencia óptica nos mide cómo están también la cantidad de fibras nerviosas y cómo está la estructura del nervio óptico. Y nos confirma si tiene el paciente glaucoma con muerte de fibras nerviosas o no. Vamos con la siguiente. La siguiente diapositiva esta no va porque son indicaciones del OCT, pero no va aquí porque estas son indicaciones de OCT macular. El OCT se puede utilizar para diferentes cosas. Se puede utilizar para medir la fobia, para tomar una tomografía de fobia, para ver la cantidad de capas que tiene la fobia o la mácula. También se puede medir el nervio óptico y también se puede medir la cámara anterior. Pero este OCT de glaucoma nos mide tanto la apariencia del disco óptico, la perimetría que ya les había dicho, y también nos mide las capas histológicas de la retina alrededor de la cabeza del nervio óptico. Vamos a la siguiente, por favor. Para poder tener un diagnóstico de glaucoma clínico, tenemos que tener un examen completo. Los que ya han rotado sabemos que primero llega el paciente a la huesa visual, después llega a la prueba del campo de visión y después, primero llega a la prueba de huesa visual, después llega a la graduación de sus lentes, que es la retinoscopía o con el autorrefractor. Después hacemos que el paciente se haga una prueba de campos visuales que se hace con diferentes equipos. Hay diferentes equipos, diferentes marcas que hacen la prueba de campos visuales. Después podemos dilatar la pupila para poder ver el nervio óptico. Una de las cosas importantes dentro de la consulta es la tonometría. La tonometría es la presión intraocular. Esta tonometría debe de ser lo normal, es entre 10 y 21. Y cuando la tonometría no se mide o no se toma junto con una paquimetría. ¿Alguien saben qué es una paquimetría? Es medir el grosor de la córnea. Es el medir el grosor de la córnea. Cuando la paquimetría no se compara con la tonometría o la tonometría no se compara con la paquimetría, entonces no tenemos una tonometría tan exacta, porque depende del grosor corneal para poder exactificar la presión intraocular. Como la tonometría se hace en base a la planación corneal, cuando las córneas están más gruesas, a veces son más resistentes y la presión no se toma tan correctamente. Entonces hay unas tablas en donde, una tablita en donde decimos, bueno, este paciente tiene 550 micras y le tomaste 18 de presión. Si tiene 550 micras con 18 de presión, entonces tu paciente tiene 20 de presión. ¿Sí me explico? Esas tablitas nos convierten a la verdadera presión. Vamos con la siguiente, por favor. Ya habíamos platicado entonces de la tonometría, ya habíamos platicado de la paquimetría, y el examen de dilatación de pupilas es muy importante que se hace en la consulta porque es la única forma, de una manera más exacta, una manera más exacta de poder ver
con tranquilidad el nervio óptico. Como la pupila está chiquita, pues batallamos para poder ver el nervio óptico. Pero cuando dilata la pupila, pues puedes ver el nervio óptico y puedes ver también la retina. Ya los que han rotado ya saben con qué se dilata la pupila en el consultorio. ¿Alguien me puede decir? Tropicamida. Se llama TP. ¿Está bien? Muy bien. El siguiente estudio que normalmente hacemos a los pacientes es un examen de perimetría. Dale la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, las pruebas de campos visuales son importantísimas para poder medir el funcionamiento. Escoge el que tú quieras. Yo quiero. Escoge el que tú quieras. ¿No quieres? Sí, sí quiero. Sí. Estoy en un restaurante aquí con un amigo que después les va a dar una clase. Después se los voy a presentar. Es un R3 que se llama Isaac, que está rotando con nosotros acá en Madero. Que por cierto, los que tenían que venir que venir a las cirugías a Madero, ya no recibí llamadas, ya no supe qué pasó, viven o mueren, después me platican. Pero la realidad es que este estudio de campos visuales se tiene que hacer para poder medir el funcionamiento del nervio óptico. Este funcionamiento del nervio óptico se ve afectado conforme las fibras nerviosas se van muriendo. Hay diferentes formas de poder hacer estas pruebas de campos visuales, pero lo más actual es hacer este estudio con el OCT de Carl Zeiss, que es el que está aquí a la derecha, que es la forma, el programa que utiliza este equipo es un programa que se llama Humphrey, y este equipo nos hace de una manera mucho más tranquila, tanto para el médico como para el paciente, este estudio. Vamos para la que sigue, por favor. Ya son todas. Muy bien, entonces nos vamos ahora. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? No, tal vez no. Muy bien, tienes ahora el de tipos de... No, pásame el de humor acuoso. Y después me pasas el de humor acuoso y después el de las clasificaciones de glaucoma. Cualquiera. Cualquiera está bien, pero, o sea, para los dos igual. Sí. O sea, agarra el que se quiera. ¿El brownie? O el cheesecake de manzana. Y eso está, pues, si quieres pedimos uno y uno. Ah, pues. Muy bien. Entonces, le mandaríamos uno de cortesía por los cortes. Ya sé que la carne sí tiene un color muy pálido. No sabemos qué sea. Probamos también la carne y sí tiene un sabor. muy bien. La producción del humor acuoso. Una de las razones principales por las cuales se produce el glaucoma es la presión intraocular elevada. Es la principal para nosotros los oftalmólogos y los glaucomatólogos, porque es la única cosa que podemos controlar. Es la única factor que podemos controlar. No podemos controlar ni el factor hereditario, no podemos controlar ni tampoco la apoptosis, muerte celular programada, aunque si pudiéramos cambiar el estilo de vida a lo mejor nos pudiera ayudar. Pero el único que podemos controlar es la producción del humor acuoso. Como ya habíamos platicado en las clases de anatomía, siento como que estoy dando muy aburrida la clase porque hay gente que se está durmiendo. ¿Es verdad o es mentira? No, doctor, ¿cómo cree? Es mentira, está muy buena la clase. Ok, muy bien. Entonces, la idea entonces es recordar cómo es en dónde se produce el humor acuoso. El cuerpo ciliar. En el epitelio pigmentado del cuerpo ciliar. Y ese epitelio pigmentado produce el humor acuoso y me pasas para la siguiente, por favor. Este contenido, este humor acuoso tiene un alto contenido en proteínas y este humor acuoso pasa por la pupila y se va por la trabécula, que ya habíamos platicado, y ahí suceden dos cosas. Hay una secreción activa que tiene que lugar en el epitelio ciliar, pero el responsable de la filtración es el trabéculo.
Y este trabéculo es como una mallita que está justamente en el lugar en donde está el ángulo, en donde tapa el iris, en donde llega el iris y se pega con la córnea. Pasas a la siguiente, por favor. La tasa normal de producción de humor acuoso es aproximadamente de 2 a 2.5 microlitros por minuto y su volumen total se recambia a una velocidad de 1% por minuto, por lo que en 90 a 10 minutos se produce un recambio total. Esto siempre y cuando la trabécula esté totalmente libre. El humor acuoso aporta oxígeno, nutrientes al cristalino, el endotelio y la córnea posterior, retira productos de desecho de estas estructuras, también suministra nutrientes para la córnea, ¿sí? Y también suministra y retira desechos o productos de desecho del vitrio. También ayuda a ser un medio transparente para la óptica y de algún modo también tiene este poder dióptrico que tienen los grandes lentes. A lo mejor tiene 0.5 o muy pequeño, pero tiene un pequeño poder dióptrico. También retira células y sustancias como macrófagos, hematíes, fibrinas y también ayuda a poder retirar un poco la inflamación del polo posterior. Es la única zona de filtración de un líquido dentro de nuestro globo ocular. Vamos a la que sigue, por favor. Hay factores que reducen la producción, hay factores locales y sistémicos, generales como la edad, el sueño, el ejercicio físico, también sistémicos como la disminución de la presión arterial, la estimulación simpática, acidosis, hipotermia, adrenalectomía, locales como aumento de la presión intraocular, también la reduce la producción. La inflamación uveal también reduce la producción. Cuando hay un proceso inflamatorio uveal, ¿cómo se llaman estos procesos inflamatorios uveales? Ya lo vimos en una clase. Uveitis. La uveitis. Exactamente. Entonces, cuando hay un proceso que va principiando el proceso uveítico, entonces reduce la producción de humor acuoso. También hay algunos fármacos que lo vamos a ver en la clase de fármacos, pero tenemos los beta 2 agonistas, los antagonistas, tenemos los agonistas de la dopamina, los opiáceos, que si alguno los ha utilizado, pues se va a dar cuenta y se toma la presión de que está más bajo. Vamos a la que sigue, por favor. El drenaje del humor acuoso es justamente en este lugar, la malla trabecular. En esta foto electrónica de microscopía electrónica se ve espectacular esa malla y es semejante a un colador situado en el ángulo de la cámara anterior, como ya habíamos dicho, y de ahí sale el 90% del humor acuoso por esta estructura. Esta estructura es demasiado pequeña, pero que se tapa muy fácil. Se puede tapar por diferentes razones. Por proteínas más grandes, por depósitos de iris, por incluso formas que ni siquiera podemos nosotros todavía llegar a contar o a investigar. Vamos a la que sigue, por favor. Hay tres componentes dentro de la malla trabecular. Primero la malla uveal, la malla esclerocorneal y la malla yuxtacanicular. Estos tres componentes es pregunta examen. Sería muy bueno que nos pudiéramos aprender todos los componentes del ángulo, pero son esos que están acá. No se les voy a preguntar porque esa es pregunta para oftalmólogos, pero los tres componentes de la malla trabecular son uveal, esclerocorneal y yuxtacanicular. Esto sí viene como pregunta examen. Vamos a la que sigue, por favor. Este es un proceso, esta es una fotografía bastante linda de el canal de Schlemm y también de los vasos epiesclerales, que es una forma de cómo también el humor acuoso sale de la cámara anterior. Esto solamente es utilizado por el 10% del humor acuoso. Vamos a la que sigue, por favor. Entonces,
Existe el humor acuoso que pasa desde la cámara posterior a través de la pupila hasta la cámara anterior por 3 rutas, el drenaje trabecular que ya vimos, el drenaje uveoscleral que es el 10% y el C es por el iris. El iris no sé por qué dice allí, pero No, yo pienso que está. No sé, no tiene sentido. la verdad es que nunca he visto que el humor acuoso se vaya por el iris. Es parte de la vía uveocular. Posiblemente sea parte de la vía uveoscleral, pero quiero investigar eso. Tengo muchos años de oftalmólogo y nunca sabía que el iris también hacía que el humor acuoso se iba, pero créanme que lo voy a investigar. Muy bien, vamos con la que sigue, por favor. Como ya hemos dicho, la presión intraocular lo normal es entre 16. Depende del equilibrio entre la tasa de la producción del humor acuoso y su drenaje. Eso es muy importante. Esta tasa siempre debe estar equilibrada. Cuando esta tasa se rompe, entonces aumenta la presión intraocular. Misma cantidad de líquido que se produce, misma cantidad de líquido que se sale. Ya dijimos que en 100 minutos se puede cambiar o cambiar toda la cámara anterior. Todo el líquido del humor acuoso de la cámara anterior se recambia en 100 minutos. La presión normal no es de 16 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay una presión meta que uno siempre como oftalmólogo quiere llegar y depende mucho de la patología del paciente o del paciente que tengas enfrente. Para mí, tener una presión de 16 con un paciente que tiene glaucoma me preocupa. Siempre la presión meta a llegar es abajo de 14. ¿Por qué? Porque hay momentos durante el día o en la noche que puede cambiar esta presión. Como dice acá, fluctúa. Hay algunas razones que algunos libros lo describen. Primero, por ejemplo, en la noche cuando no hay parpadeo aumenta la presión intraocular. También acá dice que los latidos cardíacos, la tensión arterial, la respiración, también el ritmo circadiano. Hay muchos factores que hacen que esta presión intraocular pueda fluctuar. Vamos a la que sigue, por favor. ¿Voy muy rápido o voy bien? No, está bien, doctor. Está bien, doctor. Muy bien. ¿Me puedes poner las diapos? ¿Dónde están las diapos? Se me fueron las diapos. ¿Qué tema quieres? Estamos con el mismo, pero Ya se acabaron. ¿ya se acabaron? Perfecto. Sí. Entonces ponme ahora la de tipos de glaucoma. Y con eso vamos a cerrar para que ya se vayan a dormir, porque veo que hay mucho sueño y estamos medio aburridos. Pongo el Doctor, ¿Qué onda? ¿qué- pasó, Francisco? y si hay una presión intraocular baja, ¿qué puede suceder por alguna razón que esté baja? Ok. La razón más común por la cual la presión intraocular se baja es la muerte. Siempre cuando hay muerte, pues ya no se produce el humor acuoso y entonces el ojo se hipotensa totalmente y entonces puede haber un desprendimiento coroideo, puede haber un desprendimiento de retina, se cambia totalmente la anatomía del globo ocular. ¿Está bien? O sea, una persona viva no puede tener la presión intraocular baja. Claro. Te estoy diciendo lo más común. Cuando se deja de producir humor acuoso, entonces la presión baja. Lo más común que se muera todos los días la gente es por eso, ¿no? Pero ¿qué otra cosa puede suceder? Puede suceder que haya una perforación del globo ocular, baja la presión intraocular. Puede ser que haya un proceso inflamatorio como la uveitis que haga un proceso que se desactive el cuerpo ciliar. Puede ser también que haya una algún tratamiento que se esté poniendo al paciente y baje la producción del humor acuoso. Puede ser que en las cirugías filtrantes, como ahí ponemos válvulas y estas válvulas pueden sobreproducirse, pueden trabajar más del doble y baja la presión intraocular. ¿Qué sucede adentro del ojo? Un desprendimiento coroideo, un desprendimiento de retinas, un sangrado, estrías en la córnea. Pueden suceder varias cosas que definitivamente no son compatibles con la visión. Gracias. Muy bien. Eso de la muerte es real. Lo que más sucede es que se muere la gente y entonces muere la gente, te quita la producción del humor acuoso, se hipotensa el ojo y se expande la retina.
Aparte que dentro de este proceso que tenemos, que se llama vida, existen estas bombas de ATP-ASA, que son una de las cosas que más hacen, uno de los factores más importantes por los cuales la retina sigue pegada. Muy bien, uno de los glaucomas más comunes que ya habíamos platicado es el glaucoma primario de ángulo abierto. Este glaucoma es un glaucoma que se llama primario porque no existe algo que lo cause. Es una enfermedad normalmente bilateral que aparece en edad adulta, se caracteriza por una presión arriba de 21 milímetros de mercurio. Es una lesión glaucomatosa del nervio óptico, muerte de fibras nerviosas del nervio óptico, y es una enfermedad, quiero resaltar, es una enfermedad bilateral. Cuando tú tienes un problema de glaucoma en un solo ojo, descartamos el glaucoma primario de ángulo abierto y entonces nos enfocamos a buscar una enfermedad o un causal secundario, un causal directo que haya producido glaucoma. ¿Sí me explico? Cuando tienes un glaucoma primario ángulo abierto, siempre es bilateral. Cuando tienes un glaucoma secundario, puede ser unilateral. La lesión glaucomatosa del nervio óptico ya la habíamos visto, ya sabemos que esta lesión de glaucomatosa del nervio óptico es muy, clínicamente es muy fácil de diagnosticar. El nervio óptico mide 1,5 milímetros de diámetro y en el centro del nervio óptico hay una excavación. Y esta excavación debe ser del 30%. Este 30% es un agujerito, una excavacióncita que está en el mero centro del nervio, que si la vemos que aumenta, entonces prendemos los focos y hacemos un estudio para saber si el paciente tiene glaucoma o no. Generalmente el ángulo de la cámara anterior está abierto. Para poder definir que el glaucoma es un primario ángulo abierto, para todos los pacientes que llegan a la clínica con diagnóstico o sospecha de glaucoma, tenemos que revisar el ángulo, y esto se revisa con un lente de 3 espejos. Este lente de 3 espejos nos ayuda a revisar cómo está el ángulo y ver que se vean todas las estructuras. Ya cuando están rotando con nosotros, les vamos a enseñar cómo se ven este lente puesto en la córnea, y podemos ver la periferia de la cámara anterior y vemos todas las partes de la cámara, todas las partes del ángulo, que son justamente los que vimos en la diapositiva anterior. También, para poder definir que el paciente tiene glaucoma de primario ángulo abierto, hay que hacer el campo visual y el OCT. El campo de visión, el campo visual o la perimetría se puede hacer con diferentes equipos y se puede hacer de diferentes tamaños. Hay de 24:1, hay de 31 y también hay de 16, que son más pequeños. O sea, puedes medir la cantidad de ángulos conforme tú quieras, la rapidez del estudio o conforme la patología del paciente. También puedes ver la intensidad de los colores. Estos campos visuales son como unas esferas grandes y son puntitos que se van prendiendo. Y esos puntitos se van prendiendo siempre mirando tú a un punto central y los vas viendo hacia las orillas o hacia el frente. Y estos puntitos se repiten varias veces, que también se hacen con diferentes intensidades, y uno va mirando y se va marcando en una hoja o en la computadora qué puntos ve el paciente y qué puntos no ve. Y los puntos que no ve, y se repiten varias veces, porque el equipo no nada más se conforma con prender una vez, sino repite varias veces, entonces va marcando en una hoja la perimetría del paciente, y entonces es la forma en cómo vamos viendo si funciona el campo de visión, si tienen buen campo de visión o no. Normalmente en el glaucoma primario ángulo abierto la presión intraocular está elevada. La edad es un factor importante, la raza, la afinidad de la raza, hay más afinidad en raza negra, también antecedentes familiares de glaucoma primario ángulo abierto, lo que les había platicado. El factor hereditario es muy importante, pacientes que tienen diabetes, los pacientes que tienen miopía también tienen mayor incidencia de glaucoma primario ángulo abierto, y aquí hubo una gran controversia, porque decían, no, es que los pacientes que tienen miopía son los que más se revisan, y es por eso que se les encuentra más glaucoma, porque el paciente que tiene miopía es el paciente que llega más con el oftalmólogo.
Entonces decían, como van muchos que tienen metida con oftalmólogo, por eso se les diagnostica a todos, más a ellos el glaucoma. Pero al final nos dimos cuenta que sí había un deterioro de fibras nerviosas y entonces también lo pusieron como un factor de riesgo. Anticonceptivos, uso prolongado, enfermedades vasculares como la hipertensión arterial, gradiente de presión translaminar, área de papilas ópticas, papilas grandes, también las pacientes que tienen la presión de profusión ocular diferente entre la presión arterial e intraocular. También dice aquí que es un factor de riesgo. Nunca lo había escuchado, que la presión de perfusión ocular diferente entre la tensión arterial e intraocular puede dar un factor de riesgo. Muy bien. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí no voy a leer esto porque batallo mucho con esto de la genética, pero es muy importante que el gen MIOC, que es el cromosoma 1Q21Q31, esto es un gen muy importante, un gen que marca a los pacientes que tienen glaucoma. También el OEPTN, que es el cromosoma 10P, que codifica la optimuria, y todos los demás, pero aquí el más importante es esto que se llama MIOC. La patogenia, bueno, es una lesión mecánica directa. Cuando hay mayor presión intraocular, se aplana más el nervio óptico, las fibras nerviosas retinianas del alcance del nervio óptico sufren por esta aplanación y entonces las fibras nerviosas sufren y las fibras nerviosas con esta presión mueren. Y esto provoca una lesión isquémica por compresión de los vasos sanguíneos, también que irrigan la cabeza del nervio óptico. Ambos mecanismos podrían dar lugar a una reducción del flujo axoplásmico, dificultades en la llegada de nutrientes o retirada de los productos metabólicos y privación de factores de crecimiento nervioso. La idea entonces es que se quede bien claro que puede haber dos tipos de lesiones, la lesión mecánica directa y la lesión isquémica. La lesión mecánica directa es cuando la presión intraocular presiona el nervio óptico y sus fibras nerviosas, y la lesión isquémica es porque también el nervio, el vaso que está dentro y que alimenta las fibras nerviosas también se ve presionado. Le vamos a ver que sigue. Eso es pregunta de examen. Es importante que aquí nosotros podamos definir cuándo podemos llevar a un paciente, a un familiar, al oftalmólogo para saber si tiene glaucoma. Yo siempre digo a todos mis pacientes, cuando el paciente empieza a perder la visión cercana, es el momento de empezar a ir con el oftalmólogo para poder, y esto sucede a los 40 años, como dice tu diapositiva. Cuando el paciente empieza a tener problemas para ver de cerca, es el momento de ir a ver si no tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa que pueda llevarte a la ceguera. Entonces, si la pregunta es cuándo es importante que vayas al oftalmólogo por primera vez para poder prevenir enfermedades, es a partir de los 40 años. Muy bien, vamos. Como ahora me dice mi papá, oye, tengo un hermano que va a cumplir 41 años. Me dice, oye, y va a cumplir el 23 de marzo. Es medio hermano. Me dice mi papá, adivina qué se regaló tu hermano de cumpleaños. Yo le dije, ¿qué? Dice, fue con el urólogo para que le revisara la próstata. Digo, no manches, a los 41 años y fue a revisarte la próstata. La verdad que sí me causó un poco de pena ajena, pero en realidad es algo bueno, ¿no? Irte a los 40 años a revisar si tienes o empiezas con algún problema, pues es algo bueno. Hay que hacer una serie de preguntas, como todas las historias clínicas, para poder saber y llegar a la conclusión si tiene glaucoma o no. Yo creo que en la mayoría de las enfermedades, cuando tú estás enfrente de un buen médico, te hace las preguntas perfectas y llega al diagnóstico incluso antes de que te revise, al diagnóstico presuntivo. Esa es la manera más buena de poder ver si tienes un médico enfrente de ti que es bueno o no. ¿Sí me explico? Yo a veces con la prisa no hago tantas preguntas y me voy directamente a ver la clínica, a ver el ojo. Y ahí detecto todo. Pero si tú tienes todo el tiempo necesario, lo ideal es que tengas una buena historia clínica para que puedas llegar a tener un diagnóstico preventivo antes de hacer la revisión clínica. Hay que ver si hay antecedentes oculares dentro de la familia, si hay antecedentes familiares con glaucoma, antecedentes médicos, si utilizan algún tipo de medicamentos, porque hay medicamentos oftalmológicos para glaucoma que pueden
ponerse con algún diagnóstico cardiológico o respiratorio. Hay, si tienen alguna medicación actual estos pacientes, si tienen antecedentes sociales como consumo de tabaco, como alcohol, como drogas, o si tienen alguna alergia con algún medicamento, que es una pregunta básica. En la exploración, como ya hemos dicho, ver la huesa visual, ver las pupilas, ver el estudio de visión cromática. A veces no lo hacemos, pero muy frecuentemente esta historia de visión cromática la hacemos principalmente con pacientes que tienen sospecha de retinitis, de daltonismo, pero también nos ayuda en identificar muchas otras enfermedades. Examen con la lámpara hendidura, que ya le habíamos platicado, es un estudio, es la herramienta principal del oftalmólogo para poder revisar toda la anatomía del globo ocular. La tonometría, la gonoscopía, el examen de papilas ópticas, también estudios complementarios como la paquimetría, la perimetría y las pruebas de imagen. Estas pruebas de imagen, bueno, habíamos dicho como la tomografía de nervio óptico, es muy importante. Vamos a ver qué sigue, por favor. Esto es un defecto, esta filmina nos dice lo que hemos platicado anteriormente, cómo podemos ver el campo de visión. Los campos de visión, ya les describí, es un equipo que te meten en una esfera y esa esfera se van prendiendo foquitos y tú vas viendo, agarrando un botoncito y aplanando cada vez que hay un botón, cada vez que se prende un foco. Y se detectan ahí diferentes tipos de lesiones. Lesiones muy pequeñas, escalones nasales, defectos arciformes, escotomas anulares, cambios terminales. Todos estos son medidos por este estudio y el estudio tiene varios dones o varias cosas importantes para poder confirmar el diagnóstico y seguir también la historia del paciente. Este estudio nos graba los defectos y los compara conforme el paciente mismo se va haciendo estos estudios, porque estos estudios nada más se hacen una vez en la vida. Yo siempre le digo a mis pacientes, hay que hacer estos estudios para poder medir cómo está tu glaucoma actualmente y comparar en los siguientes años y ver qué tanto avanzó. Entonces, este estudio nos ayuda también a comparar el deterioro de la función del nervio óptico. Vamos a ver qué sigue, por favor. Es muy importante tener esto. Me encanta esta diapositiva. No sé quién lo hizo, pero educación del paciente y objetivos del tratamiento. Es muy importante educar al paciente. Un paciente que tiene glaucoma tiene que estar siempre consciente que es una enfermedad que lo puede llevar a la ceguera. Y lo educas desde la forma de cómo se ponen las gotas, a qué horas exactamente. Lo educas también que tiene que venir con el oftalmólogo cada determinado tiempo. Y si en tu concepto de vida tienes el nuevo estilo de vida que debe llevar al paciente, se lo platica. Lo importante acá es que estos pacientes deben tener un control de presión intraocular continuo y que el paciente pueda también de alguna manera tener conciencia de que el tratamiento que se le está dando es un tratamiento para enlentecer el progreso de la enfermedad. No lo paramos, como dije al principio. Esto quiere decir que siempre va a haber un avance, pero vamos a ir enlenteciendo este progreso. El objetivo del tratamiento para controlar la presión es llegar a una presión intraocular meta. Teniendo en cuenta que estas presiones son variables, en la noche aumenta, que en el ritmo circadiano aumenta, hay que bajar estas presiones abajo de 14 para que cuando aumente entre 3 o 4 o 5 milímetros esté siempre dentro del rango abajo de 20 para evitar que haya muerte de fibras nerviosas. Veamos a la que sigue, por favor. Hay diferentes tipos de tratamientos. Hay tratamiento médico, conservador como gotas, hay láser, hay cirugías, pero también tenemos que ver qué tipo de glaucoma tenemos enfrente para poder darle el tratamiento ideal. También hay que ver qué cantidad de años de vida tiene el paciente para poderle dar el mejor tratamiento. Hay que ver también qué tipo de actividad tiene el paciente. Hay que ver qué tan dañado tiene el nervio óptico en relación a la presión intraocular que maneja. Tenemos que hacer todo una historia bien detallada y un planeamiento, un craneamiento. Siempre me gusta decir la palabra cranear, porque en realidad se cranea o se piensa, se planea con el cráneo, con la cabeza,
hay que cranear bien cuál es el tratamiento más perfecto para ese paciente, para poder evitar que este paciente te llegue a la ceguera. Muy bien, vamos a la que sigue, por favor. Creo que es la última. Hay diferentes tipos de cirugía, no las vamos a tocar ahorita porque vamos a ver sobre el tratamiento más adelante. Vamos a acabar ahorita en esta diapositiva. ¿Cuál sigue? Ok. Nos vamos a quedar en la diapositiva anterior. Regrésala y vamos a ver después esta diapositiva. Pero quiero decirles que hay diferentes tipos de cirugías. Todas las cirugías se llaman filtrantes porque se trata de sacar el humor acuoso hacia afuera para poder hacer que estas presiones intraoculares o este humor acuoso siempre esté abajo de 14. Entonces hay láser para poder hacer que haya una conexión más perfecta entre la cámara anterior y un lugar que se llama espacio subconjuntival. Pero bueno, eso ya lo platicaremos más adelante en los tratamientos quirúrgicos, que va a haber una clase después para eso. Muy bien, señores, me da gusto saludarlos. Nos vemos entonces la próxima semana, próxima semana, ya no sé ni qué día vivo. Nos vemos mañana miércoles o el jueves. Mañana. Mañana. Nos vemos, muy bien. doctor. Espero que duerman un poquito más. Muy bien. Ya lo vamos a hacer esta noche porque se me están durmiendo. Bye, doctor. Bye, hasta luego. Gracias, doctor. Bye, hasta Gracias, luego. doctor. Bonita noche. Dale, doctor, nos Bonita vemos. noche. Bye, gracias. Nos vemos, doctor.